¿Qué nos dice la palabra de Dios en este día? Estamos en el libro de... Muy bien. ¿Qué capítulo estamos? Capítulo 7. Bien. Que, fíjense ustedes, da justo el capítulo 7, ahora pensándolo bien, ¿no? Da justo el capítulo 7 de Proverbios con el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento del capítulo 20, ¿cuál es? No adulterarás. Y el capítulo 7 de Proverbios precisamente habla total y completamente sobre la inmoralidad sexual. Por eso vamos a abrir la Biblia allí en el capítulo 7 y vamos a ver los últimos 4 versículos que tenemos hoy. Verso 24 al 27. Así que, si lo tienen todos allí, por favor, pueden... Vamos a ver. Proverbios 7. El título del mensaje es La inmoralidad sexual destruye. Destruye. Como vamos a ir viendo ahora en el desarrollo, vamos a ver cómo destruye. Miren ustedes. Verso 24 dice, bueno, viene hablando precisamente Salomón y contando, escribiendo lo que su padre le había contado. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de que su padre le decía que él había mirado a través de la celosía, ¿no? Espiaba a través de la celosía y vio una escena entre una mujer adúltera y un mancebo o un muchacho. Y ahora vamos a ver en el verso 24 que de pronto cambia la escena. Si ustedes observan, cambia la escena. Porque el que habla ahora lo hace a varios hijos. Vamos a ver. Verso 24. Ahora pues, hijos, oídme. Ahora ya no es David contándole esto a su padre, a su hijo. Sino ahora es Salomón hablando a sus hijos. ¿Sí? Pero también, hablando a sus hijos. Pero también, detrás de esto estamos oyendo la voz de Dios. ¿Sí? Recuerden, detrás de lo que Salomón está escribiendo estamos oyendo la voz de Dios. La voz de la sabiduría. Tengan en cuenta esto. Hola, ¿cómo estás? La voz de la sabiduría. Miren, entonces dice, ahora pues hijos, oídme. Leemos de corrido. Prestad atención a los dichos de mi boca. No se desvíe tras sus caminos tu corazón. ¿Sus caminos qué? A los hijos no se desvíen detrás del camino de la inmoralidad sexual, que está representada en esta mujer adúltera o inmoral. Dice, porque ella ha dejado un montón de heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es un camino al Seol, es decir, a la sepultura, en algunas oportunidades, como lo voy a explicar después, en algunas oportunidades simplemente sepultura y en otras oportunidades es el Hades o el infierno, que desciende a las cámaras de la muerte. Bien, entramos en detalle. Recordemos que hasta aquí ha sido David contando a su hijo Salomón lo que vio a través de la persiana. Hasta aquí fue Salomón registrando en papiro lo que David le ha estado enseñando. ¿Sí? Y también su madre Betsabé, lo vimos en el capítulo 6, verso 20, lo que le enseñaba su madre, su padre y su madre. Pero el que habla ahora es el mismo Señor Jesús a sus hijos, y Salomón todo lo que hace es registrar lo que él le está dictando. Cuando nosotros entendemos que la sabiduría de Dios es Cristo, entonces podemos comenzar a ver cómo la sabiduría habla y no es otra cosa más que el Señor Jesucristo hablándole a sus hijos. Miren, todo lo que hace Salomón es registrar lo que Jesús mismo le está diciendo. Veamos algunos detalles preciosos y misteriosos en los próximos capítulos. Vean ustedes.
En el verso 24, el que habla es un padre a más de un hijo, porque hijos está en plural. Entonces no es David hablando a Salomón. Para entender esto, debemos volver un momentito al capítulo 4, verso 1 y 4, donde se registra otro cambio de escena que pasa imperceptible si no nos damos cuenta. 4, 1 y 4. Mira. Dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para adquirir entendimiento, porque os doy buena doctrina, no abandonéis mis enseñanzas, porque yo fui un hijo, esto está diciéndolo Salomón, porque yo fui un hijo obediente a mi padre y amado delante de mi madre, que decían y me enseñaban, retenga tu corazón nuestras palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Ven ustedes? Así que cuando van al capítulo 7, van a ver la misma escena de nuevo, Salomón hablándole a sus hijos. Lamentablemente sus hijos no le hicieron caso, como él tampoco. Donde Salomón está hablando a sus hijos como su padre y su madre le hablaron a él. Desde el verso 24 hasta el 27, Salomón nos da la advertencia de lo que a muchos les aconteció por no hacer caso a la sabiduría. La inmoralidad sexual ha hecho estragos en la sociedad, pero también en personajes bíblicos. También lo hizo en personajes bíblicos. En el verso 26, Salomón pudo tener en mente a su padre David con Betsabé. Miren, Betsabé fue la madre de Salomón, pero que había sido mujer de Urías. Mientras Urías estuvo en vida, era mujer de Urías y ella se acostó con David. De ahí el producto del primer hermano, había sido el hermano mayor de Salomón, que después falleció a los pocos días de nacer. Y las muchas mujeres que había tenido David con sus hijos, que terminaron en una violación y rebeliones y la división del reino. Las muchas mujeres de David, los muchos hijos de David, de distintas mujeres, terminaron en una violación, la rebelión de su hijo Absalón y la división del reino luego después de Salomón. Porque ese es el ejemplo que le dejó. El padre, David, le deja el ejemplo de un hombre mujeriego a su hijo, varón, a Salomón. Y Salomón sigue los mismos pasos. Por ejemplo, si hablamos del verso 26, mire, dice, no se desvíe tras sus caminos tu corazón, porque ella ha dejado un montón de heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham, Dios le dio la promesa de un hijo varón, Isaac. Le dio una promesa a Abraham que iba a tener con Sara. Pero eran viejitos los dos. O sea, Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 cuando tuvieron a Isaac. Pero años antes, 14 años antes, le había dado la promesa. Ese viejito pero bonito. Le había dado la promesa. Mire, que la promesa era su hijo Isaac, pero se tardó, ¿sí? Isaac era el hijo de la promesa. Pero 13 años antes tuvo a Ismael. Y acá hay una historia. Tuvo a Ismael con Agar, la egipcia, y criada de Sara. Entonces, como la promesa se tardaba y no tenían hijos, entonces Sara le dijo, querido, ¿por qué no me das un hijo a través de la egipcia? Y Abraham no dijo que no, ¿sí? Entonces dijo, bueno, querida, voy a hacer el esfuerzo. Haré el esfuerzo. Entonces tuvieron a Ismael. Pero ese fue el plan de Sara, no fue el plan de Dios. Eso trajo graves consecuencias hasta hoy, porque Ismael es el padre de todos los árabes, ¿sí? Entonces, hasta hoy, hay guerras en Medio Oriente entre árabes y judíos, o árabes e Israel, y toda la descendencia de Ismael. Todos los que están en guerra hoy, la mayoría son descendencia de
de Ismael. ¿Se podría haber evitado eso? Claro que se podría haber evitado. ¿Por qué no se evitó? Precisamente porque una cosa es la obra de la carne y otra cosa es la obra del Espíritu. La obra de la carne dijo, Dios está tardando en la promesa, así que quiero tener un hijo igual. Entonces, ¿qué hizo? Se adelantaron las cosas. Tuvieron a Ismael y de una egipcia. Ese adelantamiento al plan de Dios trae hasta hoy consecuencias. Si bien Dios le prometió que iban a nacer 12 príncipes de Ismael, iban a ser una nación grande, también dijo que sería un hombre fiero. No fiero de feo, sino fiero de malo. Por eso hoy los árabes están en guerra constantemente. ¿Ven? Y eso fue por el plan de Dios. Entonces hay muchos heridos hoy por causa de una inmoralidad. ¿Bien? Sansón. Todos recuerdan la historia de Sansón, ¿sí? Un hombre muy fuerte. Cada vez que le venía el Espíritu de Dios con él, un día tomó una quijada de asno y mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Otro día salió con las puertas de la ciudad al hombro, ¿sí? 3, 4, 5 toneladas de la puerta y salió con la puerta al hombro. Desarmó la puerta de la ciudad. Pero ese hombre, Sansón, con toda su fuerza, fue derrotado por Dalila, una filistea que lo engañó. ¿Por qué lo engañó? Porque a él le gustó Dalila. Él ya había estado casado con una mujer, pero dejó a esa mujer y se enamoró de Dalila. Y Dalila era una filistea. Y Sansón tenía voto de nazareo. Eso significa que no podía tomar ni vino ni sidra, no podía cortarse el cabello, y voto de nazareo es un voto apartado para Dios, ¿sí? Netamente para el servicio de Dios. Todos dicen, inclusive en las películas dicen, que las fuerzas de Sansón estaban en el cabello, pero en realidad no es que la fuerza estaba en el cabello, sino como el cabello era parte del voto nazareo, el día que se cortara el cabello habría roto un voto con Dios. Él habría roto el voto de nazareo. Por eso es que con engaños esta mujer Dalila lo engaña, hace que le corte el cabello, el voto se rompe, entonces los filisteos se le vienen encima, lo atrapan, lo apresan, lo llevan, le sacan los ojos y lo ponen a moler granos en un molino, que era un trabajo probablemente de las mujeres. Así que fue era la burla de ellos. Esta historia la encuentran en Jueces 16, después la pueden leer, no tengo el tiempo para contarla. Y quizás a esto se refiere Salomón cuando dice en el verso 26, y aún los fuertes han sido muertos por ellas. No habría hombre sobre la tierra con mayor fuerza que Salomón. Probablemente haya sido el cuadro que está viendo o recordando, porque recuerden que el libro de los jueces fue escrito unos cuantos años antes de la ley. Miren ustedes. Ahora bien, ¿a quién se refiere cuando habla de ella? Si ustedes observan, a ver. Dice, no te desvíes tras sus caminos tu corazón, porque ella ha dejado un montón de heridos. Miren ustedes. ¿A qué se refiere cuando habla de ella? Sin duda que habla de la adúltera, ¿no? Viene hablando de la adúltera. Pero, ¿por qué habla de la adúltera? ¿O cómo habla de la adúltera? Habla como símbolo de la inmoralidad sexual. Porque permítanme decirles, si algo enoja a Dios es la inmoralidad sexual. Por eso vemos el capítulo 8. La sabiduría como una persona en contraste con la persona del capítulo 7. Fíjense, en el capítulo 7 viene hablando de una persona, pero en el capítulo 8 la sabiduría es personificada no como una cosa, sino como alguien. No como algo, sino como alguien, otra persona. Entonces usted tiene que ver este contraste. Ahora después les voy a explicar un cachito. Dice,
Si vemos en el capítulo 8 la sabiduría como alguien que da vida, en el verso 7, en el capítulo 7 vemos a alguien que lleva a las personas a la muerte. Entonces tenemos en el capítulo 8 a alguien que da vida, la sabiduría. En el capítulo 7 vemos a alguien que lleva a las personas a la muerte, la inmoralidad sexual. Su casa es un camino al Seol, dice, síganme con la vista allí, que desciende a las cámaras de la muerte. Su casa es un camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Miren, tengan en cuenta esto y recuerden siempre esto cuando lean la Biblia. En el original no había división de capítulos, versículos o subtítulos. Todo eso no es inspiración divina. Todo eso se hizo siglos después, precisamente para que nosotros pudiéramos ubicarnos. Capítulo 7, capítulo 8, subtítulos, versículos, todo eso no estaba en los originales, nunca estuvo en los originales. Todo esto era escrito de corrido. Así que cuando nosotros tropezamos con capítulos y versículos, muchas veces se pierde el sentido de lo que venimos leyendo o de cómo lo venimos leyendo. Por eso ustedes tienen el capítulo 7 y el capítulo 8 que no está dividido en capítulos y está todo junto. Es decir, un capítulo unido al otro. Entonces ustedes van a ver que viene hablando de la inmoralidad sexual, inmediatamente cambia de escena y habla. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? Porque la sabiduría y la inteligencia es el antídoto para esto. Por supuesto, ninguna persona tiene las fuerzas muchas veces contra el pecado, no tiene las fuerzas contra el pecado, si no es por el poder de Dios. Si Cristo no está viviendo en la vida de una persona, no tiene la fuerza o no tiene el poder sobre el pecado para vencer el pecado. ¿Sí? Mire, fíjense ustedes. Les decía, su casa es un camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Bueno, no hay en los originales, no hay capítulos, versículos o subtítulos, sino que es una escritura corrida o scriptio continua, como se llama, como se dice. Entonces descubrimos que en el capítulo 7 Salomón habla de la inmoralidad sexual, en la cual caerá más adelante. Eso lo tenemos después lo vamos a ver en 1 Reyes 11. El pecado de inmoralidad sexual involucra cuerpo, alma y espíritu. Prestenme atención a esto, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que involucra la inmoralidad sexual. ¿Por qué Dios habla contra la inmoralidad sexual? ¿Por qué Jesús habló contra la inmoralidad sexual en el Nuevo Pacto y luego Pablo habla a la iglesia, a los creyentes, contra la inmoralidad sexual? En los 10 mandamientos, el séptimo es no adulterarás. El séptimo mandamiento. No es casualidad que sea el séptimo. El número 7 en la Biblia tiene un valor profuso, es decir, abundante, pleno, completo y perfecto. Por eso el séptimo mandamiento es no adulterarás. ¿Por qué? Porque rompe lo completo, lo perfecto y lo abundante. ¿Me van a ir comprendiendo? El adulterio era tan grave que bajo la ley de Moisés tenía pena de muerte. Miren lo que dice Levíticos capítulo 20. Recuerden, Proverbios se escribió mucho después de la ley. Levítico, capítulo 20. Leemos, capítulo 20, página 139. Y vamos a leer el capítulo 20, desde el verso 10 hasta el verso 21, porque ahí tenemos varias cosas que ver. Hay varios actos inmorales, pero estamos hablando de la inmoralidad sexual. 10, dice:
Si un hombre adultera con la mujer de otro, si adultera con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos irremisiblemente. Irremisiblemente. Pena de muerte para el adúltero. ¿Por qué es tan dura la ley? ¿Por qué es tan dura la ley de Dios? Porque nosotros no vemos los efectos espirituales que causa entre dos personas. Fíjense ustedes que en el principio, cuando Dios unió a Adán y Eva, dijo: los dos dejarán padre y madre y los dos se unirán y serán una sola carne. Porque en el acto sexual hay una unión, hay una unidad, una sola carne, se hacen uno. Lo vamos a ir entendiendo después. El que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Quiero decirles por qué, porque detrás de esto hay un plano espiritual. Es decir, digamos, el ser humano lo hace, pero Satanás y los demonios aprovechan la ocasión para comenzar un acto destructivo con la persona que adultera y con todas las personas que están alrededor suyo. Es su acto destructivo. Recuerden siempre que Satanás va a querer destruir toda la creación de Dios. Desde el huerto del Edén quiere destruir la creación de Dios. ¿Y qué es lo que Dios más ama? ¿El universo? No. Los hombres, las mujeres, el ser humano es lo que Dios más ama. Y es lo que el diablo más odia. Recuerden que Satanás o es homosexual o es bisexual. ¿Sí? Porque una persona moral no haría las cosas que él hace. El que se acueste con la mujer de su padre y la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Es decir, no será nadie culpable cuando se maten a estas dos personas, porque su propia sangre, por su propio pecado, caerá sobre ellos y no sobre nadie que ejecute la pena de muerte. Y si alguien se acuesta con su nuera, ambos serán muertos irremisiblemente, cometiendo una perversidad. Fíjense la profundidad de esto, hermanos. Es por eso que el mundo está como está. Dice, cometieron una perversidad y su propia sangre recaerá sobre ellos. Si un hombre se acuesta con varón, si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con mujer, comete una abominación. Es decir, ¿qué es abominación? Algo detestable, algo que Dios odia, algo que produce asco y vómito. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. El que tome a una mujer y a la madre de ella, comete un acto perverso. Él y ellas serán quemados con fuego para que no haya perversión entre vosotros. Fíjense, ¿eh? Y el que tenga eyaculación con un animal será muerto irremisiblemente y el animal será muerto. Hasta el animal tenía que morir. ¿Por qué? Porque esto es mucho más profundo de lo que nosotros vemos. Y si una mujer se allega a algún animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Serán muertos irremisiblemente y su sangre estará sobre ellos. ¿Cómo se llama esto? Bestialismo. El que toma a su hermana por parte de su padre o por parte de madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa execrable. Serán cortados totalmente en presencia de los hijos de su pueblo, expulsados completamente del pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana y cargará con su iniquidad. El que se acueste con mujer menstruosa y descubra su desnudez, ha descubierto su fuente, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de en medio de su pueblo. Les dije hasta el 20. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, ni de la hermana de tu padre, porque es desnudez de una parienta. Cargarán con su iniquidad. El que se acueste con su tía ha descubierto la desnudez de su tío.
cargarán con su pecado y morirán sin hijos. Hasta allí. Bien. El hombre que tome la mujer de su hermano comete una impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano y quedará sin hijos, es decir, estéril. Les estoy mostrando la gravedad del asunto bajo la ley de Moisés. Y eso, por supuesto, la ley de Moisés era para el pueblo de Israel, así que todos los demás pueblos no estaban bajo la ley de Moisés, pero cada uno pagaba las consecuencias por eso. Esta ley era para Israel, e Israel tenía que ejecutarla porque Dios quería un pueblo santo. El problema es que la ley muestra que el hombre no puede contra eso. La ley no puede salvar a las personas. Lo único que puede hacer es mostrar el pecado, denunciarlo y demostrarle a la persona que no puede contra eso, que necesita sí o sí un salvador. Alguien que pueda sacarlo de debajo de la ley, porque la ley condena. Ahora, ¿por qué nos dice a nosotros ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué nos dice a nosotros? Porque Cristo pagó el precio del pecado, canceló el pecado sobre nosotros. Él cumplió la ley y nos sacó a nosotros de debajo de la ley. ¿Ven? Por eso nosotros, la iglesia no está bajo la ley de Moisés. Entonces, por eso en estos días yo hablaba precisamente de los que exigen el diezmo y todo eso. Y alguno dijo, si no hay que diezmar, tampoco hay que casarse, porque eso lo legisla la ley. No tiene nada que ver el amor con el ojo del hacha, dijo. Estoy hablando precisamente de esto. Si el matrimonio es lo que Dios ama. Ahora, les quiero decir otra cosa, para los que me dijeron eso también, ¿no? Dicho sea de paso. Dios nunca autorizó a pastores a casar. Dios nunca autorizó a los pastores a casar. Cuando un hombre y una mujer deciden vivir juntos, deciden casarse, deciden unirse, se están uniendo en matrimonio y deben ir al registro civil, porque delante de las autoridades civiles es donde hay que registrar, blanquear el matrimonio y luego pueden unirse. La iglesia, nosotros podemos orar por ellos, podemos hacer una gran fiesta por las bodas, pero si alguien hubiese estado autorizado sobre la tierra para casar, hubiese sido Jesús. Y Jesús nunca lo vimos casando a nadie. A Jesús lo vimos en una fiesta de bodas porque fue invitado, pero él ni siquiera, alguien le podría haber dicho, Jesús, vos que sos el Hijo de Dios, ¿nos casás? No, fue invitado a la fiesta de bodas. Disfrutó de las bodas, disfrutó de la comida, disfrutó del vino, pero él ni se metió en el tema del casamiento. Si alguien hubiese estado autorizado para casar después de Jesús, hubiesen sido los apóstoles, hubiese sido Pablo. Y en ningún momento vemos a Pablo ni a los apóstoles casando. Porque cuando un hombre y una mujer deciden casarse, deciden estar juntos hasta la muerte, esas dos personas se están declarando a sí mismos marido y mujer. Lo que tiene que hacer es ir al registro civil para que un juez los declare marido y mujer y ese matrimonio civil quede registrado ante la ley humana. Porque eso lo dice Romanos capítulo 13. ¿Ven? Dicho sea de paso. Pero en ninguna parte nosotros vemos una legislación de Moisés para casar. No. Siempre habla del matrimonio consumado. Siempre habla del matrimonio consumado. De hecho, cuando el matrimonio que realmente se puede tomar como matrimonio es, por ejemplo, cuando Isaac dice que Isaac se unió a Rebeca y la amó. En aquel momento no había rabinos. En ese momento no estaba Moisés, no estaba Pablo, no estaba Jesús, no estaban los pastores. ¿Quién los casó? ¿Por qué? Porque la unión matrimonial se consuma, por eso es que es tan grave, es tan hermoso por un lado, pero es tan grave,
La unión matrimonial se consuma cuando dos personas se unen sexualmente. Porque desde el principio Dios hizo que el hombre y la mujer se unieran, no solo para satisfacerse sexualmente, sino para procrear. Por eso es que todos los matrimonios de homosexuales, gays, lesbianas y todo lo que se te pueda ocurrir no procrean. Si vos pones a dos hombres homosexuales en una isla o pones a dos mujeres lesbianas en una isla, donde se mueran esos dos, la isla queda desierta de nuevo. Pero poné a un hombre y a una mujer y la isla se te va a llenar de gente. A los años andá y va a ver que hay una prole bastante. Porque así sucedió con Adán y Eva y de ahí para adelante. Miren si habrá dado resultado eso, que somos 7.000 millones de seres humanos. No sé por qué salí para aquel lado, pero bueno, vuelvo. Les dije, porque rompe lo completo, lo perfecto, lo abundante. Miren ustedes, el adulterio era tan grave que bajo la ley de Moisés tenía pena de muerte. Eso lo leímos en el Levítico 20. Por eso es que, por lo que en contraste con el temor de Dios, ¿se acuerdan que leímos 1.7 de Proverbios? 1.7 de Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, volvemos a esto. Por eso es que es por lo que en contraste con el temor de Dios, capítulo 1, verso 7, y la sabiduría de Dios, capítulo 8, Salomón advierte que por causa de la inmoralidad sexual se pierde mucha gente en un descenso hasta las mismas cámaras de la muerte. La sociedad, hermanos queridos, la sociedad se compone de familias, y la familia se compone de matrimonios, y matrimonios se componen de padre, pater en griego, y madre, mater en griego. De ahí la palabra matrimonio, compuesta por matriz o de matriz, y monium, calidad de matriz o calidad de madre. Esto significa legítimo derecho de dar en unión legal con un varón, de dar hijos en unión legal con un varón. Una mujer en unión legal con un varón. Miren ustedes, encontré una carta, digamos una carta, un extracto de Alfonso X, también llamado Alfonso el Sabio. Define muy bien la palabra matrimonio en uno de sus tomos, las 7 partidas se llama, los tomos se llaman las siete partidas. Él hace una definición etimológica del matrimonio. Entre los años 1252 y 1284 escribe: matris y munium son dos palabras del latín de que tomamos nombre matrimonio, que quiere decir tanto en romance como oficio de madre. La razón de por qué llaman matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta: porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre, pues como quiera que el padre los engendre, la madre sufre gran embargo con ellos mientras que los trae en el vientre. Y sufre muy grandes dolores cuando ha de parir. Y después que son nacidos, llevan muy grandes trabajos en criarlos ellas por sí mismas. Y además esto, porque los hijos, mientras son pequeños, más necesitan ayuda de la madre que del padre. Y por todas estas razones sobredichas, caen a la madre hacer y no al padre. Por ello, se llama matrimonio y no patrimonio. Por todas las razones bíblicas y extrabíblicas, el matrimonio como tal se denomina a la unión de un hombre y una mujer desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio hasta el fin. Familia es padre, madre, hijos. Dijo Napoleón Bonaparte cuando fue coronado emperador de Francia:
denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia la nación más grande de Europa. Fíjense ustedes que no solo Dios, sino hombres, grandes hombres de la historia, han considerado la familia como la base de la sociedad. Cuando volvemos a Proverbios capítulo 7, versos 24 al 27, veremos todo lo que queda involucrado en la inmoralidad sexual: alma, cuerpo y estado. Ustedes van a ver allí 7:25 dice: no se desvíe tras sus caminos tu corazón. Presten atención porque esto tiene muchísima profundidad. Corazón, que es el alma, es el asiento, porque corazón, cuando habla de corazón allí no es, aunque la palabra hebrea es lev, y por supuesto habla tanto del órgano que bombea sangre como del centro del ser humano o alma, es el asiento de los sentimientos, las emociones y la voluntad. Así que está involucrado el corazón. El cuerpo, ¿por qué? Porque se fue tras ella. Verso 22. Ven ustedes, lo seduce con sus labios lisonjeros y prontamente él va en pos de ellas, porque ya su corazón arrancó detrás de ella. Y espíritu, ¿por qué? Se apartó de los caminos de Dios. Fíjense, porque Seol y muerte son potestades espirituales. Ya lo hemos hablado, ¿sí? ¿Lo hemos visto alguna vez? Por eso tienen Seol y muerte con mayúscula. Porque son potestades espirituales, son autoridades de las tinieblas. ¿Sí? Por eso les explicaba la vez pasada que la muerte busca a la gente y se los entrega a su marido al infierno, porque muerte e infierno andan juntos siempre. Pero bueno, la muerte mantiene a su marido en el infierno. El Seol, en hebreo Sheol, es en griego Hades, es tanto el lugar de los muertos como sepultura o tumba, pero también lugar de tormento como infierno o condenación eterna, según el contexto bíblico en que se use. Así que según donde ustedes lean la palabra Seol, allí puede significar simplemente tumba, como en el caso de Jacob: descenderé al Seol con la tristeza de haber perdido uno de sus hijos, pero él simplemente se estaba refiriendo a la tumba. Pero en otras partes, cuando habla, por ejemplo, Jesús del rico y Lázaro, estaba en el Hades, el rico estaba en el infierno, quemándose, atormentado, y ahí se refiere al Seol o el Hades en griego. Así que es tanto el lugar de los muertos como sepultura o tumba, pero también lugar de tormento como infierno o condenación eterna, según el contexto bíblico en que se use. Lo más impresionante, miren esto, lo más impresionante es que el que escribe esto es quien escuchó el consejo de su padre David, de primera mano, y años después estaba arruinado por su propia inmoralidad sexual. Ahora sí, vamos a Primera Reyes, por favor. El que escribe esto es Salomón, y es el mismo que años después es arruinado por la cantidad de mujeres que tenía. Capítulo 11, página 394. Primera de Reyes, o primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 al 13, mira. Pero quiero que ustedes presten atención a esto, la profundidad que tiene esto, porque acá involucra no solo su alma, su mente, su corazón, su voluntad,
involucra el cuerpo, pero también se involucra espiritualmente, porque todo esto termina alejándolo completamente de Dios, hasta casi su ancianidad. Cuando en su ancianidad quizás volvió su corazón a Dios, porque no lo dice, volvió su corazón a Dios y escribió Eclesiastés, pero no sabemos tampoco si él en algún momento se volvió a Dios. Dice, pero el rey Salomón era mujeriego, también su padre había sido así, ¿no? Pero este le ganó mucho más, tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Además de la hija de Faraón, tomó a mujeres extranjeras moabitas, amonitas, sirias e idumeas, hititas y amonitas, de las naciones que Yahvé había prohibido a los hijos de Israel, diciendo, no entréis en ellas, ni ellas entren en vosotros, no sea que aparten vuestro corazón en pos de sus dioses. A estos, maravillosos, mire, a estos pues se apegó Salomón apasionadamente. Se apegó, se apegó, se hizo uno con esto. Y cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo sumiso a Yahvé, su Elohim, como el corazón de David, su padre. Y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ellas. Eso es adulterio espiritual, ¿eh? Comenzó el adulterio físico, pero luego se convirtió en un adulterio espiritual. Escúchenme un segundo este concepto. Cuando algo o alguien ocupa el primer lugar entre Dios y tu vida y se convierte en alguien más importante o en algo más importante, eso es adulterio espiritual. Porque terminamos abandonando o alejándonos de Dios porque amamos más eso y eso se metió en el medio. Esto es más o menos como un eclipse. ¿Por qué se produce un eclipse? Porque algo está en medio de dos objetos. Dice, y Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén. Permítanme decirles, ¿saben qué monte es el que está enfrente a Jerusalén? Precisamente el monte de los olivos. Es donde Jesús oró por nosotros, oró en esa noche en Getsemaní. De donde Jesús fue ascendido a los cielos, fue llevado a los cielos. Y donde Jesús posará sus pies cuando Él vuelva en su segunda venida. En ese monte, Salomón hizo un lugar alto a Quemos, el ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón. Permítanme decirles, ¿saben quién era Quemos? ¿O Quemos? Era un dios al que se le ofrecían como sacrificio los hijos recién nacidos. Se los ponía en tanques de aceite hirviendo, porque de esa forma se le hacía una ofrenda a Quemos. Así que ustedes observarán hasta qué punto primero el adulterio físico y luego lo llevó a adulterar espiritualmente a Salomón. ¿Hasta qué punto, hermanos? El ídolo de Moab. Bueno, y a Astarte, que permítanme decirles también, Astarte es la diosa Ishtar babilónica, un ídolo abominable de los sidonios. Es decir, para los sidonios era Astarte, para los babilonios era Ishtar. Y la diosa Ishtar es la diosa de la sexualidad o de la fertilidad. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. Permítanme decirles que estos no eran víctimas de animales. Eran víctimas humanas las que inmolaban para sus dioses. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Y Yahvé se indignó con Salomón porque su corazón se había desviado de Yahvé, Elohim de Israel, o Dios de Israel,
quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses, pero él no observó lo que Yahvé le había ordenado. Les dije hasta el 13. Entonces Yahvé dijo a Salomón: por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto, ¿dónde estaba esto? En su mente. Y mente encierra sentimientos, emociones y voluntad. Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un esclavo tuyo. Pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo arrancaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu. Una, de 12, una. Por amor a mi esclavo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Solo porque Dios había escogido a Jerusalén y porque David, a pesar de sus metidas de pata, siempre tuvo un corazón humillado delante de Dios, no le arrebató el reino. Israel sigue viviendo. Aparte porque Dios se conservó, por la promesa hecha a Israel, se conservó ese pueblo. Vamos a ver, pues ya quiero ir terminando. Para finalizar, veamos los consejos de Pablo a nosotros los cristianos, porque hasta aquí hemos estado hablando del pueblo de Israel o la ley de Dios. La ley de Dios, permítanme decirles, sigue funcionando para todos los que están bajo la ley. Siguen funcionando para todos los que están bajo la ley. Para finalizar, vemos los consejos de Pablo a nosotros los cristianos. Ahora sí, vamos al nuevo pacto. Para que no quede esto como que es todo ley solamente. Primera de Tesalonicenses. Comenzamos con este versículo. Es esencial este versículo, por favor, márquenlo. Es esencial. Porque acá hay un trabajo, hay una tarea que el mismo Espíritu de Dios hace en nosotros, cosa que nosotros no podríamos hacer, la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice 5.23. ¿Lo tienen todos? 1284. Mientras lo encuentran, les digo, recuerden que en la nota de pasajes especiales de la Biblia Textual Cuarta Edición, allí tienen una larga y extensa explicación sobre el número 7, dentro de otros números, sobre el número 7. Entonces van a poder entender lo que el número 7 significa, por lo cual no adulterarás está en el 7º lugar. Miren, 1 Tesalonicenses 5.23 dice: y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo guarde, Dios guarde, íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren, hermanos. Queridos hermanos, si no fuese porque el mismo Dios de la paz nos santifica por completo y nos guarde íntegros e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo por nuestras fuerzas, en el momento en que el Señor venga, estamos avergonzados. Pero esto es una oración que Pablo está haciendo, y él dice, él ora a Dios y dice: y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto significa, queridos hermanos, que desde que el que comenzó la buena obra, la terminará. ¿Amén? Bien, vamos. Primero los Corintios, capítulo 6. Primer libro, o primera carta a los Corintios. Capítulo 6, verso 9 al 20. 1292. La página. Dice: ¿por qué leo desde el 9? Porque si no, no le puedo dar contexto. Dice: no os dejéis engañar,
Este es ya lo he dicho, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir porque a veces que es necesario repetirlo una y mil veces. Este es un versículo que lo toman muchas veces, un versículo condenatorio. Es condenatorio. Pero lo toman para condenar muchas veces al mismo pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no está bajo condenación. Porque tenemos que hacer la diferencia entre lo que dice el verso 9 y 10 y lo que dice el verso 11. No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Si esto quedara allí, estamos sonados, hermanos. Ninguno de nosotros entramos al cielo. Ninguno de nosotros entramos al cielo. Pero miren lo que le dice. Y esto erais algunos. No les digo levanten la mano porque soy el primero que tiene que levantar la mano, que algo de esto era yo. Dice, pero os lavasteis. Así que acá nos declaramos culpables todos. Hasta el verso 10 nos declaramos culpables. Así que por todo esto no heredábamos el reino de Dios seguro. Pero miren, por la gracia maravillosa de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis. Esto significa que algo tenemos que hacer nosotros. No para la salvación, sino por causa de haber sido salvados. Y esto erais algunos, pero os lavasteis. Pero fuisteis apartados para Dios, es decir, santificados. Apartados para Dios significa santificados. Esa es la palabra santo. La palabra santo no significa una aureola acá en la cabeza, con las manitos así y volando en una nube de úbedas. No, santo significa apartado, ¿sí? Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. ¿Bien? Gracias, Señor, por tu gracia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el que tiene que dominar en nosotros, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Ven ustedes la profundidad de esto, porque acá entramos en un tema no solo almático, sino espiritual. Dice, y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, es decir, en una sola carne. De ninguna manera, dice. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? ¿Se dan cuenta ustedes? En esa unión, la unión es corporal, es decir, es física, es almática y es espiritual. ¿Por qué entonces hace semejante encargo? ¿Por qué? Porque siempre va a mandar a que si un creyente se va a casar, lo haga con otro creyente, porque si no está uniendo espiritualmente, o se está uniendo espiritualmente a una persona que nada tiene que ver con Dios. ¿Sí? Miren. De ninguna manera, ¿o no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? ¿En qué momento? En el momento de la unión sexual. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántas veces decimos nosotros somos consustanciales con Dios? Esencialmente, somos uno con el Señor. Por eso es que es como si nos arrancáramos un miembro de nuestro cuerpo en una unión con alguien que no es mi esposa. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, habla mi espíritu, está hablando de mi espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de mi espíritu, renacido por el Espíritu Santo. Mi espíritu es uno con el Espíritu de Dios.
Dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto me hace acordar a José, ¿se acuerdan? José en el Antiguo Pacto, allí en el libro de Génesis, José trabajando en la casa de Potifar. Un día Potifar se va y su esposa, su amada esposa, comienza a incitarlo, ¿no? Decirle, vení, Josecito. Comienza la invitación, vení, Josecito. ¡Josecito! Y Josecito se hacía el burro, andaba por allá haciendo todas las cosas que tenía que hacer. Y así un día, y al otro día, y al otro día, y insistía la señora. Hasta que en un momento lo agarró de su ropa a Josecito. Y Josecito no dijo, a ver señora, le quiero hablar del Señor. Le voy a dar un par de versículos bíblicos para que usted pueda rever lo que está haciendo. No, Josecito dice que le dejó la ropa y se fue. Huir de la fornicación. ¿Saben qué significa huir? ¿Significa quedarse? Alejarse. No, alejarse, huir. Es decir, hasta donde te dan las patas salí corriendo. Sí, sí. Cuando pasa eso, salí corriendo para el otro lado lo antes posible. No te pongas a querer predicarle porque va a terminar la trampa. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué mi cuerpo no es mío? Porque fuiste comprado por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué precio pagaron por mi cuerpo? Precio de sangre. El precio más alto que podía haber, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Entonces ya no soy mío, soy de Dios y soy esclavo de Él. Bien, porque Él me compró. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ven ustedes? Al 20, le dije, ¿no? Está bien. Efesios, capítulo 5, 1 al 6. Vamos rapidito que ya termino. Efesios, capítulo 5, verso 1 al 6. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros. Es decir, ¿vieron? Las comunicaciones por WhatsApp y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Eviten todo eso, ¿sí? WhatsApp, Messenger, toda esa pornografía, todo eso, eviten meterse allí. Ni aun sea nombrada entre vosotros, como conviene a santos, es decir, a apartados para una obra, para una tarea. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Porque somos librados de todas estas cosas. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra, estas tres cosas son idolatría, hermanos. Inmoralidad sexual, inmundicia y avaricia son idolatría, porque termina amándose más a lo creado que al creador. ¿Se comprende? Idolatría viene de dos palabras. Latris, que es adoración o postración, e ídolo. Postración delante de los ídolos. Tiene herencia, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y sobre quién está la ira de Dios hoy? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Nosotros somos hijos de desobediencia? No. Nosotros somos hijos de obediencia. ¿Sí? Porque al llamarnos Dios y salvarnos, nos hace hijos de obediencia. Diferencia al mundo que no conoce a Dios, por lo menos todavía.
Gran parte del mundo no conoce a Dios, así que hay que predicar el Evangelio. Y sobre todo el mundo está la ira de Dios. Por eso es que la ira de Dios será desatada en lo que es la tribulación y la gran tribulación. Mejor dicho, en la gran tribulación, la segunda parte de los 7 años, será desatada la ira de Dios. ¿Por qué? Sobre toda esta inmundicia que el mundo está viviendo. Todo este mundo está viviendo en contra de Dios. El pecado abunda y el pecado ya ha subido de tal forma delante de Dios que Dios está ya a punto de derramar su ira sobre la tierra. ¿Ven? Eso lo van a ver en el Apocalipsis. A partir del capítulo 6 o 7 van a ver allí la ira de Dios. ¿Bien? Colosenses 3, 1 al 8. (1350) la página. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben, hermanos? Para poder mantener nuestra mente ocupada en las cosas celestiales, vivamos pensando en las cosas de arriba. Allí tenemos que tener nuestra mente. Allí tenemos que tener nuestra mente. ¿Eh? Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios, hermanos. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, pero el diablo no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos y el diablo aprovecha, digo, a río revuelto, ganancia de pescador, dicen. El diablo aprovecha aquellas cosas en las que nosotros hemos iniciado, o el pecado en que nosotros nos hemos iniciado, y el diablo aprovecha para hacer la destrucción. Pero nosotros estamos escondidos en Dios. Nosotros estamos escondidos. Miren ustedes, esto tiene una profundidad muy grande que si la logran entender, si logran captar esto, hermanos, habrán captado la profundidad del cuidado de Dios. Dice, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Somos uno con Cristo y estamos escondidos en Dios. A ver, hermanos, he dado muchas veces este ejemplo, pero lo vuelvo a dar. Ustedes, para encontrar la semilla de una fruta, ¿dónde tienen que hacer? De la naranja, de la manzana, ¿qué tienen que hacer? Abrir la fruta para encontrar la semilla. Porque la semilla está escondida dentro de la fruta. Bueno, este es el ejemplo. Para que nosotros, para que el diablo pudiera hacer algo con nosotros o contra nosotros, tendría que atravesar a Dios o abrir a Dios al medio, cosa que jamás podrá hacer. Cuando el diablo puede llegar a hacer algo contra nosotros es porque de alguna forma Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, puede ser una puerta abierta del pecado. Por eso es que tiene tanto que ver esto con alma, cuerpo y espíritu. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Solamente si Dios autoriza al diablo puede tocarnos a nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasó con Job? Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Pero el diablo un día le dijo, yo no puedo hacer nada porque vos cuidas todo lo que es de él. Entonces Dios le dijo, te permito que toques sus cosas, pero no tocarás su vida. Entonces el diablo tocó todas las cosas de él. Pero aún así, Job seguía siendo cuidado, hasta que Dios levantó de nuevo la barrera, o la barrera de protección, y le dio permiso al diablo para que pusiera una llaga, una enfermedad. ¿Pero para qué era eso? Para demostrarle al diablo que aún en esa situación Job permanecía íntegro delante de Dios. No es por si permanecía íntegro, no, es porque Dios sabía que permanecería íntegro. No porque confiara en que Job era íntegro por sí solo, no. Primero porque tenía que mostrarle una lección a Job, que Job se creía justo en sí mismo por su propia justicia, y le demuestra al final del libro que
Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora me callo la boca y vos me enseñás. Allí reconoció en su humildad que siempre había hablado de Dios sin conocer a Dios. ¿Saben ustedes que se puede hablar de Dios sin conocer a Dios? Bien. Pero solamente el diablo nos puede tocar. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los Gálatas que Dios nos ha librado del presente siglo malo. ¿Saben qué significa? Que seguimos estando en este sistema, seguimos estando en este siglo malo, siglo o sistema es lo mismo. Estamos en este tiempo malo, pero estamos guardados. ¿Bien? Estamos guardados. Yo no puedo comprender a aquellos que dicen la salvación se pierde. No lo puedo entender, no logro entender en qué se pueden basar para decir la salvación se pierde. Miren, hermanos, ¿se es salvo o no se es salvo? No hay términos medios. Porque a los que Dios salva, a Dios los puede guardar en su salvación. Porque la salvación no depende de ningún esfuerzo humano. Depende pura y exclusivamente de Dios. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado está, dijo, está todo hecho. Y dice, nadie podrá arrebatarlos de mi mano, dijo Jesús. Ninguna de sus ovejas podrá arrebatarlas de la mano de Dios. Ni el diablo puede arrebatar a un hijo suyo de la mano de Dios. Amén. Amén. Miren, y terminamos. Vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, es decir, se muestre, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por eso nosotros leemos que hemos sido glorificados, que ya nos ha glorificado, es decir, dentro nuestro ya ha puesto la eternidad. Y ya está hecha la glorificación, es decir, el cambio corporal, físico que habrá en el momento del arrebatamiento para que nosotros salgamos de esta tierra y entremos al cielo, porque con este cuerpo no podemos entrar al cielo, no podemos. Entonces la glorificación es el cambio inmediato en ese abrir y cerrar de ojos que se sucede de la transformación de que nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del Señor para poder entrar al cielo. Y en el mismo momento que nosotros entramos al cielo, en ese cuerpo glorificado, entonces nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesús. Esa glorificación, esa transformación que sucederá en nuestro cuerpo en el momento del arrebatamiento, hace que nosotros podamos atravesar paredes o ir distancias enormes con solo el pensamiento. Fíjense ustedes, Jesús no necesitó abrir la puerta para entrar donde estaban los discípulos encerrados. Dice que las puertas estaban cerradas, los discípulos estaban encerrados y tenían miedo. Jesús dijo, pasa a vosotros. ¿Dónde estaba? En medio de ellos. ¿Cómo entró? Entró en el momento, por supuesto, y eso ¿cuándo lo hizo? Lo hizo después de su resurrección. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo será parecido a la gloria suya. Por eso dice, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gloria es exaltación, es resplandor, es esplendor, es grandeza. Todo eso estará en nuestro cuerpo. ¿Amén? Dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en la que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. En un tiempo andábamos nosotros en eso, metidos allí, ¿o no? Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. ¿Amén? Concluimos con esta frase. Hermanos, nadie se murió por no tener sexo. Nadie se murió por no tener sexo. Pero la inmoralidad sexual está matando a muchos. ¿Ah? La sexualidad fue diseñada por Dios para disfrutarla dentro del matrimonio, desde el principio del mundo hasta su fin. ¿Amén?
Cualquier cosa que hagamos sexualmente fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Y el sexo y la sexualidad ha sido creada maravillosamente para que la podamos disfrutar muy bien dentro del matrimonio. Muy bien. Así que apúrense a casarse. Siempre que sea en el Señor, dijo Pablo. Siempre que sea en el Señor. ¿Se entiende eso, no? Un cristiano debe unirse a alguien que profese su misma fe. No estoy hablando de los que ya están unidos, no se asusten. El que ya está unido es creyente y está unido a una persona incrédula. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando un cristiano quiere casarse, quiere unirse en matrimonio con alguien, tiene que hacerlo con alguien que profese su misma fe. Si no, de lo contrario, es inmoral sexualmente. Y eso va a traer sus consecuencias. Tarde o temprano, más temprano que tarde.